Claramente el Señor le dijo al pueblo de Israel, antes de tomar posesión a la tierra prometida, guárdate de hacer alianza, dice el Señor, con los moradores de la tierra, para que no sean tropezadero delante de ti. El Señor claramente nos dijo que Él echó a muchas naciones delante de su presencia, al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo, dice la palabra de Dios. Pero resulta, hermanos, que la casa de Israel, hermanos, no arrojaban ciertas naciones, quedaron, hermanos, como los cananeos. Ellos no los arrojaron, y dice la palabra de Dios que el pueblo de Canaán habitó en medio del pueblo de la tribu de Efraín. De la tribu de Efraín habitó en medio. Y hubieron otras naciones, como es la nación de Maca y la nación de Jesús. Y el Señor quería destruir con estas naciones, no porque el Señor le dio la gana de destruir, sino por esto mismo, por la contaminación, hermanos, por las prácticas de estas naciones, porque el Señor quería apartar a su pueblo de todo este tipo de prácticas. El Señor, hermanos, dijo a Josué, cuídate de ellas. Y no te mezcles con estas naciones, ni en matrimonio. Para esto ya Josué estaba ya anciano y ya no tenía la fuerza, la agilidad para poder pelear y aún seguir peleando. Y el Señor le dijo, hermanos, como lo acabé de mencionar, que aún habían quedado naciones alrededor de Israel y que Él ya no las iba a arrojar, sino que iban a quedar por lazo y por tropiezo al pueblo de Israel. Sabemos, hermanos, que muchas veces el Señor a nosotros nos prueba, y es normal que el Señor nos pruebe. Vemos cómo el Señor probó al pueblo de Israel, y nosotros también somos probados para ver qué tanto amamos a Dios, para ver qué tan grande es tu fe. El Señor dejó estas naciones, y vemos cómo Israel tropezó muchas veces, hermanos, en estas prácticas, con estas prácticas. Ahora, nosotros tenemos en nuestra Biblia que dice la palabra tropiezo, y en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios, piedra de tropiezo. ¿Pero qué es un tropiezo o una piedra de tropiezo? Una piedra de tropiezo, hermano, es algo o una cosa, hermanos, muchas veces nos pueden ofender, que pueden ser también de obstáculo en nuestras vidas o un impedimento, hermanos. ¿Para qué? Para buscar el rostro de Dios. Muchas veces el tropiezo viene a nuestras vidas para quitarnos del propósito, para apartarnos de esa búsqueda, de esa relación que nosotros debemos tener con Dios todos los días de nuestras vidas. Esos son los tropiezos que vienen sobre nuestras vidas. Ahora, eso es del Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que el Señor le dice a sus discípulos que Él tenía que morir y que Él tenía que padecer. Todos hemos leído este capítulo donde dice que Pedro lo lleva aparte al Señor y le dice, Señor, no es necesario que tú mueras por nosotros, no es necesario que tú vayas a la cruz. ¿Y qué dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Vemos, hermanos, cómo Satanás había influenciado en la vida de Pedro. ¿Para qué? Para que el Señor, nuestro Señor Jesucristo no cumpliera, hermanos, amén, el propósito para el cual Él vino a este mundo, que era morir por la humanidad. Entonces, Él estaba tratando de impedir, de arruinar el plan de salvación. Por eso el Señor, hermanos, como Él es omnipotente, hermanos, omnisciente, se dio cuenta, hermanos, que esto era una operación del diablo. Entonces, ¿qué nos hace ver el Señor? Que muchas veces el enemigo también opera de esa forma. Opera, hermanos, sobre la vida de cada creyente, hermanos, influenciando la boca de nuestros familiares, amigos, vecinos. ¿Para qué? Para que usted no cumpla el propósito de Dios. Sabemos, hermanos, que una piedra es algo que se encuentra en el piso y que obstaculiza el que uno avance, el que uno pueda proseguir a la meta. Muchas veces nos impide llegar a la meta. Hay un propósito que el Señor nos entregó. Entonces ese obstáculo va a impedir que usted, hermanos, cumpla con el propósito o el objetivo o el destino que el Señor tiene sobre sus vidas. Entonces ahí está el obstáculo. Y muchas veces nosotros somos esos obstáculos, hermanos, tal vez sobre nuestros hermanos, sobre nuestras familias, sobre nuestros amigos. ¿Cómo somos de tropiezo, hermanos,
Muchas veces damos mal testimonio y hacemos, hermanos, que otras personas, por causa del testimonio que nosotros llevamos, no se conviertan a los caminos del Señor. Y dice claramente la palabra del Señor: ay del hombre por quien vienen los tropiezos. Entonces, hermanos, cuando nosotros, hermanos, somos de tropiezo, entonces claramente el Señor dice: ay de los hombres. Dice las Escrituras también que los escribas y los fariseos se le acercaron al Señor Jesucristo. Y dice que le dijeron: pero ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias y quebrantan los mandamientos, la ley de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos? Y el Señor les hizo ver, hermanos, que no es el hecho de comer con las manos sucias. No es el hecho que si comemos con las manos sucias vamos a hacer inmundo nuestro cuerpo, sino lo que sale de nuestro corazón: los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, los robos, la lujuria. Todo viene de aquí, de nuestra mente, y contamina, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña, hermanos? ¿Qué nos enseña? Que los escribas y fariseos solamente imponían leyes humanas, leyes, hermanos, que lastimosamente, hermanos, los discípulos, si hubieran sido otro tipo de persona, o si Cristo no hubiera estado con ellos, tal vez hubieran flaqueado, tal vez hubieran sido de tropiezo. Pero el Maestro estuvo con sus discípulos, y el Señor, con la palabra de Dios, hermanos, cortó, hermanos, todo lo que el diablo le había puesto a estos fariseos. ¿Y qué nos enseña, hermanos, este mensaje? Muchas veces, hermanos, como les dije, nosotros somos de tropiezo para que mucha gente vengan a los pies de Cristo. Y las personas que no conocen la palabra de Dios no saben a lo que se van a enfrentar, porque es algo muy delicado. Hemos escuchado testimonio de parte de mi hermana, de mi sobrina, que el Señor, a todo lo que es tropiezo, para cumplir su propósito, sabemos que el Señor los aparta.